Desde la República Dominicana, aquí estamos en día miércoles, mitad de la semana, un miércoles donde tenemos por ahí una amenaza, hay un evento, déjame ver, hay un evento por aquí que ha salido publicado en los diarios en el día de hoy al que le está dando seguimiento, no la ONAMED, porque ya no es ONAMED, señores, ya le cambiaron el nombre. Dos posibles ciclones para los próximos 7 días por el Indomet, están siendo vigilados por el Indomet. Nosotros parece que vamos a tener aguaceros, ¿no? Porque ellos dicen que mantienen vigilancia sobre estos dos fenómenos atmosféricos que podrían convertirse en un ciclón tropical, el primero, que es en una zona de aguaceros con tormentas eléctricas, que está asociado a un área de baja presión con un 20% de probabilidades de formarse en la porción central del Atlántico durante los próximos 7 días. Y ustedes saben que el Atlántico es donde se forman, ¿no?, la mayoría de esos eventos que nos impactan. Hay una segunda que está ubicada en el Atlántico Occidental, que es un área de más baja presión, dice la Indomet. Eso está por allá por el sureste de Bermuda, que está produciendo muchos aguaceros. De todas maneras, nosotros entramos ya a la época donde se produce más preocupación y donde se han producido, por cierto que el próximo sábado, señores, cumple todos los años del mundo el huracán David, ¿no?, y la tormenta Federico, que por cierto, trabajando en estos días para el periódico Panorama en un reportaje escrito amplio que va a salir publicado en el próximo número sobre las infraestructuras del Estado que no están aseguradas, señores, porque aquí si nosotros tenemos un terremoto, por ejemplo, como el que ocurrió, líbranos, Señor, como el que ocurrió, mírenme aquí hablándole sin el micrófono, ¿verdad? Así que mientras estoy conversando con ustedes me lo voy a colocar. Pero les decía que si nosotros tuviéramos un evento como el terremoto de 2010 que ocurrió en Haití, óyeme, nosotros tendríamos casi que empeñar el país entero porque nos lo destruiría con todas las obras de infraestructura, dígase puentes, carreteras, edificios, escuelas, hospitales, los puentes que empalman al distrito con la región sur del país, con la región este del país. Ninguno de esos puentes están asegurados. Y a propósito de David, que es por donde traigo a colación el asunto, aquí cuando David, que no teníamos nada asegurado, pero que además tuvimos pérdidas terribles, no solamente en vidas humanas, sino también en términos de daños a la agricultura, pero también daños a muchas edificaciones. ¿Saben cuánto tuvo que disponer el Estado dominicano por no tener nada, absolutamente nada asegurado? El 18.5 del Producto Interno Bruto para poder subsanar todo esto que se pudo haber resuelto con un tema de seguro. Pero después George, en el 1998, ahí nosotros tuvimos que disponer de cerca de 15.1% del Producto Interno Bruto, porque tampoco, casi qué sé yo cuántos años después, no teníamos nada asegurado. Con Fiona fue una cosa terrible que fue los otros días, y ahora todavía, hoy día, señores, aquí más del 90% de las infraestructuras de los edificios, edificaciones y todo esto no tiene seguro. Son de las debilidades. O sea que si nosotros, que tenemos en la isla española completa, ¿verdad? Porque lo que ocurrió en Haití puede ocurrir aquí perfectamente y que Dios nos agarre confesado. Si nosotros tenemos que enfrentar un evento de eso, vamos a tener que el país empeñarlo buscando prestado, porque todavía a estas alturas aquí no hay absolutamente nada. Yo creo que el Palacio Nacional los otros días fue que lo aseguraron, porque es parte de los también terrenos y sin títulos y que no están ubicados, que tiene el país, que alcanzan más del 90%. O sea, señores, esto es un desastre. Esto es un desastre. Entonces, en términos económicos, el impacto que eso tiene es una cosa tremenda. Y yo creo que son ¿para qué existe entonces Seguro Banreserva? Que es la aseguradora en la que deberían de asegurarse todos los bienes del Estado. Ahí está Codoar, que es quien
regula todo el sector asegurador, pero nosotros tenemos la superintendencia de seguro y se han hecho todas las reuniones del mundo, todas las propuestas del mundo. Sin embargo, a estas alturas, y a mí me parece grave de toda gravedad, nosotros tenemos la mayoría de las infraestructuras que no están aseguradas. Aquí están aseguradas, por ejemplo, los aeropuertos, los puertos, pero ¿usted sabe por qué? Porque por los estándares internacionales que exigen que eso sea así. Entonces, yo recuerdo una vez estaban haciendo unos, yo no sé cómo les dicen, con unos aviones Pillan de la fuerza, unas exhibiciones. Y ustedes recuerdan que se cayó un avión de esos Pillan que habíamos comprado nosotros carísimo y además malísimo, que no estaba asegurado. Ahora nos dicen que sí, ya están aseguradas todas las aeronaves y demás, pero también por exigencias de organismos internacionales por un tema de la seguridad en la aeronavegabilidad. Entonces, aunque no es el tema que les iba a tratar, a propósito de eso, que cumple años David, que nosotros tuvimos que pagar hasta lo que no teníamos precisamente porque no estábamos asegurados, señores, tenemos que aprender y en el tiempo, ahora, a estas alturas, que nosotros tengamos la mayoría de las infraestructuras estatales que no estén aseguradas, a mí me parece una barbaridad y un descuido que definitivamente no tiene nombre. Pero bueno, vamos a hablar un poquito en el tiempo que nos queda sobre el tema de educación, que todavía sigue siendo, con las mismas falencias y las mismas críticas de siempre, algo de lo que hay que hablar. El gobierno inauguró el año escolar con presencias simultáneas y todo muy chulo, con el presidente por un lado, la vicepresidencia desde Santiago, pero a lo que me quiero referir es al llamado que ellos hicieron para que se firmara un pacto de calidad de la educación. Señores, y a nosotros se nos ha olvidado que aquí de los 3 pactos, porque por mandato de la ley, desde cuando el presidente Danilo Medina inició su gestión, que eran el pacto eléctrico, pacto educativo y pacto fiscal, el único que se aprobó fue el pacto educativo. El pacto educativo. Entonces yo no sé hasta dónde, mucho más allá del llamado que está haciendo el presidente ahora, mucho más allá de los casi 30,000 millones que se han gastado de dólares desde que se aprobó el 4% hasta la fecha, y nosotros con las mismas necesidades. Yo no sé si lo conveniente no sería que se revisara ese pacto educativo, que fue el único que se pudo consensuar, que no ha llenado las expectativas, pero bueno, ahora se han armado una serie de discusiones de las reformas. El presidente pidió que se convoquen a las discusiones para ver si logran ponerse de acuerdo, y eso tendría esencialmente 2 objetivos. Uno, el tema de la formación inicial y continua de los maestros y maestras y la evaluación de desempeño, y además la inversión eficiente del 4% del PIB y la inclusión de las nuevas tecnologías. Ese tipo de cosas no se discutió, pregunto yo, después de ver eso, en el pacto educativo, que aquí fue el único que se consensuó, y no hace tanto tiempo, porque eso fue hace cuando los 2 periodos de Daniel fue en el 2013. Entonces yo no sé si lo que habría que hacer es revisar qué fue lo que se aprobó, qué es lo que no se ha cumplido, porque si de pacto por la educación vamos a hablar, señores, eso es lo que a nosotros menos nos ha fallado. Dicen que nos ha faltado. No, aquí a nosotros no nos ha faltado ni pactos ni discusiones en los últimos años. De hecho, cada vez que se quiere resolver algo grande, siempre saltan con el pacto tal. Pero se nos olvida que nosotros tenemos un pacto, que fue el pacto por la educación, que fue el único que se pudo hacer. O sea, aquí hubo uno que fue el de 2014, que fue el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que es el que le estoy hablando. Ahí se comprometían a modernizar la educación, a cumplir con el calendario escolar, que se mejoraran las condiciones de los profesores. ¿Para qué rayos tenemos que reunirnos otra vez? ¿Y para qué tenemos que convocarnos otra vez? Si todo eso se supone que quedó establecido en ese gran pacto que fue mandato de la ley a través del Consejo Económico Social, ¿no? Que los otros, ustedes saben, el pacto fiscal todavía anda volando, y el pacto eléctrico lo que se hizo fue simplemente un acuerdo entre partes interesadas. Entonces, la verdad es que yo no sé qué tantas comisiones y qué tantos encuentros tenemos que hacer cuando se supone que todo eso quedó establecido precisamente en ese gran pacto nacional de la reforma educativa que se hizo en el año 2014. Vamos a remitirnos entonces a esto,
para ver cuáles son las cosas que no se ha cumplido, porque se supone que ahí quedó todo establecido. Se firmó además un acuerdo, otro acuerdo histórico, que fue en el 2021, ustedes te recuerdan, a raíz de los conflictos con la Asociación Dominicana de Profesores, entre el ministerio entonces y la ADP, y ahí se estableció un aumento de salario, y todas esas demandas para esa ADP que no es la solución y que sí es parte del problema. O sea, condiciones laborales, ese pacto que no fue ni tan histórico, fue un pacto por reivindicaciones, ¿no?, de la ADP. Pero en el 2023, otro pacto por encima de ese gran pacto nacional del que estamos hablando, por la educación, y ahí se retomaron los puntos que se trataron en el 2021. En conclusión, lo que quiero decir, vamos a dejar de estar haciendo tantos pactos, tantas reuniones, tantos consejos, tantas comisiones, y lo que tenemos establecido, vamos a avanzar sobre esa dirección, vamos a mantener la fiscalización, la vigilancia, la decisión política, ¿no?, de nosotros sacar hacia adelante la educación, y no perdamos tanto tiempo, por favor, con esto que hace tiempo que está más que consensuado y más que establecido. Dicho esto, permítame entonces pedirles que le den like a esta transmisión, que la compartan con otras personas para que nos posicionemos mejor en esta transmisión de YouTube. Por supuesto que, como siempre, debo agradecer a Farmacias GBC, que con su 20% de descuento, bueno, favorece a los que necesitamos comprar medicamentos, y por supuesto en todas sus sucursales y en todos los productos 100% dominicano Farmacias GBC. Suscríbanse, atentos y alerta a lo que dice, para mí, ONAMED. Todavía no me acabo de aprender el nuevo nombre de instituto, ¿no?, que dice sobre estos dos fenómenos que podrían convertirse en huracán, que podrían probablemente impactarnos. Ojalá que se pongan bien lejos de aquí, porque ya no necesitamos más situaciones, pero igual tenemos que estar alerta, dando seguimiento a través de las informaciones oficiales. Suscríbanse si no lo han hecho, y si quieren hacerlo, a patreon.com/soyvonferreras. Estaremos muy agradecidos. Hasta mañana.